Sí, buenas tardes a todas y todos. No sé si hay algún caballero por aquí presente entre los estudiantes. Si no, igual, bienvenidas. Mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor de lógica matemática y en el día de hoy estamos recuperando la clase que teníamos pendiente del jueves de la semana anterior. La clase es sobre equivalencias, leyes y propiedades lógicas de la lógica proposicional o de la lógica matemática. Entonces voy a compartir pantalla y empiezo explicando el tema de hoy. Entonces necesito que por favor me confirmen si pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Un manito arriba y ya con eso estoy seguro que sí. Listo. Vale, muchas gracias. Entonces aquí vamos a empezar con la presentación. Listo. Entonces, la clase pasada, no sé si alguna de ustedes estuvo presente, yo expliqué sobre un poquitico de tablas de verdad, de las equivalencias lógicas e implicaciones lógicas, ¿sí? Entonces, eh, la idea con esto es que vamos juntando todo. O sea, esto es una compilación, pero también complementando lo que ya hemos visto anteriormente, porque resulta que para encontrar los valores de verdad de las proposiciones, podemos hacerlo de distintas maneras. Podemos hacerlo mediante tablas de verdad, como les he explicado en clases anteriores, o también podemos hacerlo de una forma más deductiva a través de las propiedades y las leyes lógicas. ¿Por qué se usan? ¿Para qué sirven? Bueno, el objeto de esto es poder hallar una forma más simplificada o más simple de proposiciones compuestas. Entonces, con ese fin es que se hace uso de estas herramientas de la lógica proposicional para poder llegar a expresiones mucho más simples de las que nos encontramos o las que nos podemos encontrar comúnmente. Entonces, empezamos explicando estas leyes. En primer lugar, tenemos la ley de idempotencia, que nos dice que la conjunción eh, y la disyunción de una misma proposición, llamémosla una variable P, es equivalente a la misma variable. Esto no va a cambiar. También tenemos la ley conmutativa, que nos dice que la conjunción o la disyunción entre dos proposiciones o variables proposicionales distintas en este orden son equivalentes. O sea, no, si una antecede a la otra o viceversa, eso es equivalente, eso tampoco va a cambiar, ¿sí? Entonces, tenemos, ya vimos que tenemos por un lado idempotencia, tenemos la ley conmutativa, y tenemos la ley asociativa también, que nos dice que si tenemos estas variables proposicionales PQR y nosotros, no sé si ustedes recuerdan cuando vimos el tema de jerarquización proposicional, que cuando usábamos los signos de agrupación. Bueno, pues en este caso, aunque se aconseja y es recomendable usar los paréntesis o los signos de agrupación que sean necesarios, podemos omitirlos en este caso, que tengamos varias conjunciones o varias disyunciones consecutivas. Pero por notación y por jerarquía es mejor manejar los signos de agrupación, como pueden ver aquí. Solo que en algunos casos es más conveniente hacerlo de esta manera o hacerla de esta otra manera, eh, tanto para la conjunción como para la disyunción. Entonces, ténganlo presente que estas
leyes son equivalentes. O sea, es lo mismo decir P y Q entre paréntesis y R a decir que es P y entre paréntesis Q y R. Lo mismo para la disyunción. Entre paréntesis P o Q o R eh, es equivalente a P o entre paréntesis Q o R. Entonces es solamente eso. Con respecto a la ley distributiva, entonces tenemos también tres proposiciones o variables que son P, Q, R. Y tenemos que entre el paréntesis tenemos otro operador lógico. O sea, tenemos acá P y entre paréntesis Q, R. Esto es como si dijéramos, bueno, vamos a distribuir esta I ¿sí? O este operador acá entre estas dos proposiciones y tenemos al final esto, que va a ser equivalente a P y Q o Q y R. Y lo mismo para este caso. Entonces acá PO, entre paréntesis Q y R, entonces distribuimos el O también. Y nos queda POQ y QR, ¿sí? Entonces, tenemos también las leyes de De Morgan. Estas son muy importantes porque son una extensión de la negación o de la doble negación. ¿Cómo así? Bueno, pues tenemos que pues la negación es cambiar el valor de verdad. Sí, si es verdadero, cambia falso, y si es falso, cambia verdadero. Pero también hay una doble negación que lo que hace es lo siguiente, o sea, tenemos una proposición que está definida así, no entre paréntesis no P, entonces esto va a ser equivalente a esto, a P, ¿sí? Es como si cambiáramos nuevamente el valor de verdad que ya estaba cambiado, ¿sí? Entonces esta es otra, digamos, propiedad que es bueno que ustedes la aprendan, aunque ya la hemos visto implícitamente en las clases anteriores, pero es bueno recordarla. Entonces, esto es más, no es más que la extensión de esto, ¿sí? De no P. Entonces, tanto para la conjunción como para la disyunción. Entonces, no P y Q, ¿sí? Es equivalente a no P o no Q. Entonces, el no se va a distribuir entre las proposiciones, pero va a cambiar el operador. O sea, cuando es una I, cambia a O. ¿Ven? Entonces hace este cambio. Y lo mismo para la disyunción. El no se distribuye entre las proposiciones, pero lo que va a cambiar es el operador. En este caso, no P o Q equivale a no P y no Q, como pueden ver. Listo. Entonces también tenemos la ley del complemento, tanto para la conjunción como para la disyunción. ¿Cómo así? Bueno, pues resulta que si nosotros hacemos P y no P, ¿sí? Es como si esto equivale a falso. O sea, esto tiene un valor de verdad falso. Pero si lo hacemos con la disyunción, es decir, P o no P, pues va a ser equivalente a verdadero, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos eso? Pues, bueno, hay varias formas de demostrar estas leyes. Una de ellas, y las más sencilla de todas, es mediante las tablas de verdad. Bueno, igual, también tenemos la identidad, la ley de identidad para la conjunción y la disyunción. Para la conjunción tenemos estas dos y para la disyunción también tenemos estas otras dos, ¿sí? Entonces tenemos P y verdadero, o sea, si nosotros hacemos una conjunción de cualquier proposición con una tautología o una verdad, pues nos va
a dar la misma proposición. Si hacemos lo mismo con una contradicción o una falsedad, es decir, P y falso, entonces equivale a falso, ¿sí? Entonces va a ser una contradicción en este caso cuando hagamos esta operación. Si, por otro lado, si vamos a hacer la disyunción entre una proposición y el verdadero, o sea, su valor de verdad, eh, entonces, que es una tautología, pues va a equivale a ese valor, que es verdadero, ¿sí? Y si hacemos la disyunción con P y falso, o sea, P o falso, entonces vamos a obtener la misma proposición, ¿sí? Bueno, y también tenemos las leyes de absorción. Estas leyes, ¿cómo se demuestran? Bueno, pues ya también, como les expliqué, se pueden demostrar por tablas de verdad, pero también se pueden demostrar usando algunas de las leyes que ya vimos, que acabamos de ver, ¿sí? Precisamente, eh, por ejemplo, podemos hacer uso de la propiedad distributiva, o sea, estas dos van muy de la mano, la absorción y la distributiva, porque y también con las leyes que ya vimos de complemento, también, o sea, aquí también se está aplicando, aquí se están aplicando varias propiedades, se está aplicando la propiedad distributiva, se está aplicando o la ley distributiva más bien, y se está aplicando la ley del complemento, ¿sí? Y bueno, entonces primero tenemos P y P o Q, entre paréntesis. Eso equivale a P. ¿Por qué equivale a P? Bueno, porque resulta que, eh, bueno, estas dos proposiciones son equivalentes, ¿sí? O sea, o sea, si hiciéramos la tabla de verdad con estas dos, o sea, tendría que dar lo mismo, ¿sí? Entonces, igual más adelante vamos a ver con unos ejemplos y cuando estemos ya en la hora de la parte práctica, pues nos va a quedar mucho más claro por qué se trabaja de esa manera. Entonces, creo que no estoy seguro si está. Espérenme, yo verifico algo acá porque sí, es que creo que, creo que acá está invertido. No, espera, bueno, vamos a hacer algo. Aquí bueno, eh, puede pasar. Vamos aquí a probar estas leyes. O sea, empezamos con las de abajo porque estas necesito que queden más claras. Eh, P y entre paréntesis no P o Q. Entonces hacemos propiedad ley distributiva. Entonces lo que hacemos es distribuir el operador eh, O P, P y no P o P y Q. Entonces P y no P vimos que es falso, ¿no? O sea, esto es falso. O P y Q. Sí, entonces falso o P y Q por la identidad también. O sea, identidad también se aplica acá en las leyes de absorción. F o entonces esto equivale a P y Q. ¿Sí? Entonces, listo, sí.
Entonces, esta y esta son equivalentes, ¿sí? O sea, o P y no P o Q es equivalente bueno, eh, lo que quiero decir es que P o no P, P y no P o Q es equivalente a P y Q. Y P o no P y Q es equivalente a P o Q, ¿sí? Sí, porque, eh, bueno, revisemos esta otra si está bien. Entonces, P o no P y Q. Entonces, P o no P y Q, entonces lo mismo, distribuimos el operador no P y P o Q. Entonces, P y no P, P o no P es verdadero. P o no P, verdadero. Y P o Q, esto nos va a dar P o Q. Sí. Entonces, ok, sí. Ya entendí por qué, estas equivalen a P. Y son equivalentes, de hecho, porque por la ley de impotencia. Esta también influye acá en la ley de absorción, ¿sí? Entonces, igual, bueno, lo podemos hacer en un momento rápido. eh, P y P o Q, entonces tenemos, o sea, distribuimos. Entonces van a ver que, o sea, si yo quisiera demostrar que estas son equivalentes, o sea, hago esto, ¿sí? O sea, para que ustedes entiendan que son la misma proposición. O sea, realmente al final va a resultar lo mismo. Entonces, distribuimos acá también. Entonces, eh, P y P, eh, entonces P y P es P, o sea, esto va a ser mm, P y P o P y Q. Bueno, eh, P y P o Q, P o bueno, creo que es más fácil si lo hacemos usando las tablas de verdad. Espérenme, ya les, les muestro. Aquí lo podemos hacer con un momentico. Eh, ay, que no. Tengo que dejar de compartir. Espérenme un momento porque tengo que dejar de compartir y voy a compartir más bien mi pantalla completa para que ustedes vean eh, cómo es este asunto de las leyes. Igual, todo esto está quedando grabado para que ustedes lo puedan volver a ver después. Igual, tenemos P, Q, ¿no?
tenemos dos proposiciones. Entonces armamos acá la tabla de verdad con los posibles valores. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. ¿Sí? Entonces tenemos esto que es la margen de la tabla de verdad, ¿no? Tenemos por un lado P y Q. Como algunos ya recordarán, esto es verdadero solo en la primera fila. Los demás es falso. ¿Sí? Por otro lado tenemos P o Q. ¿Sí? Entonces P o Q, entonces va a ser la única fila que va a ser falsa es la última. Las demás van a ser verdad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos por un lado P y P o Q. ¿Sí? Entonces miramos esta fila con esta fila. Entonces hacemos verdadero y verdadero, 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 verdadero. Falso, verdadero, falso, falso y falso, falso. Entonces, como pueden ver, esta matriz principal es, o esta columna es la misma de P. Entonces, por eso decimos que P y P o Q, entonces, bueno, es más, por eso les decía, es más fácil de demostrarlo por tablas de verdad. Si, bueno, por otro lado tenemos P, O, P y Q. ¿Sí? Entonces acá vemos esta columna otra vez y vemos esta otra. Entonces, verdadero o verdadero, 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 falso, falso o falso, falso, falso o falso, falso. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, aquí también esta es equivalente a esta otra de acá. O sea, estas tres columnas son equivalentes. Ven, estas tres. Por lo tanto, podemos decir también que, en conclusión, P, o sea, estas proposiciones son equivalentes también. ¿Sí? P es equivalente a P o P y Q. ¿Sí? Lo que quiero decir es que estas dos proposiciones son equivalentes. ¿Sí? Por lo que se da esta equivalencia con P. Entonces, bueno, eso era lo que les quería mostrar. Entonces vamos a volver aquí a la presentación en la que estábamos y continuamos. Entonces aquí vamos. Listo. Entonces, continuando con las leyes lógicas, tenemos las leyes para el condicional, que es este. O sea, es todo esto de acá. P implica Q, si P entonces Q. Hay varias formas de leerlo, pero bueno, y se entiende que es una condición. Tiene un antecedente P y un consecuente Q. Entonces tiene estas equivalencias. No P o Q, sí, que es en términos de operadores lógicos de disyunción o conjunción,
También, y de negación, por supuesto. También tenemos las contraposiciones lógicas, que son estas de aquí, que están muy relacionadas con las condicionales. Eh, ya vemos que en este caso tenemos la condicional directa, ¿no? Que ya habíamos visto también en clases anteriores. Y tenemos también otra forma de representar esa condicional, que es la contrarrecíproca o la contrapositiva, que es equivalente a no Q implica no P, ¿sí? Entonces, estos dos son equivalentes, ¿sí? Sé que también ya la había demostrado en una clase anterior, si no estoy mal. También tenemos la recíproca, pero esta no equivale a la directa. O sea, por eso le puse aquí que esta barrita de que no equivale a P implica Q, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por otro lado, tenemos la inversa, que es, o la contraria, que es no P implica no Q, ¿sí? Esta también tampoco equivale a P implica Q, o sea, ninguna de las dos equivale a la condicional directa, pero entre ellas sí son equivalentes, porque pues es otra ley lógica que se da a partir de estas relaciones. Entonces, para que lo tengan en cuenta, las condicionales directas son equivalentes a sus contrarrecíprocas o contrapositivas, y las condicionales recíprocas son equivalentes a las condicionales contrarias o inversas. Entonces, también tenemos que la negación de una condicional directa, o sea, esto es equivalente a P y no Q. ¿Por qué? Bueno, esto es fácil, esto sí es muy fácil de demostrarlo. O sea, esto lo podemos hacer de inmediato. O sea, esto es muy sencillo porque empezamos con esta proposición. Empezamos del lado izquierdo. Entonces, esto va a ser igual a, eh, o sea, lo pasamos usando la ley de la primera ley condicional. Entonces, P implica Q es equivalente a no P Q. Y ahora usamos la ley de Morgan para eh, simplificar esta negación y distribuirla entre las proposiciones y cambiar el operador. Entonces, acá vamos a tener una doble negación de P, entonces va a ser igual, al final va a ser P y no Q. Entonces, como pueden ver, esas dos proposiciones son equivalentes. ¿Ven? Entonces, de ahí sale esa ley. Bueno, también tenemos las leyes de la bicondicional, ¿sí? O sea, esta de acá, ¿sí? P, sí, solo sí, Q. Así se lee. Esta bicondicional tiene varias equivalencias, como por ejemplo esta, que es muy importante, que es la bicondicional conmutativa. Si ustedes se dan cuenta, P si solo si Q es equivalente a Q si solo si P, ¿sí? Entonces, también tenemos esta equivalencia, que ya la habíamos también visto en clases anteriores. P implica Q y Q implica P, ¿sí? Es la conjunción entre la condicional directa y su recíproca, ¿sí? Es equivalente a la bicondicional. Es lo que quiero decir. También tenemos esta otra, que está en términos de o los operadores de conjunción y disyunción. No P o Q y no Q o P. También tenemos esta otra, que es no P y no Q o P y Q, ¿sí? También tenemos esta que viene acá sale de la anterior, porque es como eh, ir para atrás aplicando la ley de Morgan, ¿sí? Es como dar un paso hacia atrás, o sea, como si queremos sacar la negación como factor común de esa
proposición, entonces tenemos que hacerlo de esa manera. O sea, cambiamos el operador y le cambiamos también los valores de, o sea, los signos de negación también eh, para que quede de esta forma, ¿sí? Y también tenemos, bueno, otra cuestión. Esta, si no me equivoco, es esta, esta que tenemos aquí sale de esta anterior, ¿sí? Pero, o sea, para eso tendríamos que aplicar las propiedades de la, bueno, la ley distributiva, pero ya es más extendida, o sea, ya un poco más eh, se estaría aplicando para llegar a esta ley, ¿sí? Entonces, es como si ustedes distribuyeran todo esto con esto y con esto, y van desarrollando, van aplicando la ley em, asociativa también, aplican lo que es lo que son complementos y identidades, o sea, o sea, las leyes que ya vimos, y al final pues les tiene que dar esta expresión o esta proposición que tenemos aquí. Y bueno, ya también es obvio que la bicondicional es la negación de la disyunción exclusiva. Entonces, por eso denotamos la disyunción con este operador de la ruedita encerrando la cruz encerrada dentro de la ruedita. Entonces, es esto. Es no P SOR Q. Más, no se lee así. O sea, la disyunción exclusiva también se puede leer como una O, pero es exclusiva. Recuerden que es diferente, muy diferente a la inclusiva. Y ya que estamos hablando de ella, entonces tenemos también otras leyes con respecto a la disyunción exclusiva, que son estas que tenemos acá. Entonces, eh, también se cumple que esta disyunción es conmutativa. Entonces recuerden que P o Q es equivalente a Q o P para la disyunción exclusiva también. P o Q es la negación de la bicondicional. Ya lo habíamos también visto antes, pero es bueno recordarlo de nuevo. Y yo ahorita en los ejercicios de práctica vamos a ver algo de eso. No nos queda dar un adelanto, pero es algo como para que apliquemos estas leyes. También tenemos que P o Q es equivalente a esto. eh, P y no Q o Q y no P. También de aquí sale, o sea, aplicándolo, o sea, si distribuimos esta parte eh, entre esto de acá y esto de acá, o sea, al final nos tiene que dar esto. O sea, después de aplicar, de simplificar y aplicar otras leyes de la lógica, nos tiene que dar esta otra equivalencia que tenemos aquí, ¿sí? P o Q y no P y Q, que bueno, realmente o sea, esto, bueno, esto lleva a esto, ¿sí? Esto nos lleva a esto, o sea, P o Q y no P o no Q. Y esta, si nos devolvemos para atrás con la ley de De Morgan, entonces obtenemos esta parte porque, o sea, lo que estamos haciendo es aquí sacar la negación de la proposición y estamos cambiando el operador. Entonces, eso básicamente eso todo es equivalente. O sea, las que, todas estas, eh, esta, estas y estas que ya hemos visto, esta con esta también son equivalentes porque equivalen a P o exclusivo Q y lo mismo acá, estas son equivalentes, ¿sí? Estas, las del lado derecho, todas estas son equivalentes.
porque equivalen a P si solo si Q. Entonces, para que lo tengan presente, eh, y bueno, eh, ya hablando un poco más de las propiedades, tenemos las propiedades de las implicaciones y también de las implicaciones lógicas. Entonces nosotros podemos leer una implicación como P es suficiente para Q o Q es necesaria para P, ¿sí? Entonces, si nos están hablando de P suficiente para Q, entonces asumimos que es la directa y si nos están hablando de Q es necesaria para P, pues nos está hablando de la condicional indirecta, ¿no? O sea, cuando en un enunciado ustedes les digan formalizar la proposición y convertirla a variables proposicionales y que está en un lenguaje natural, entonces pasarla al lenguaje formal o matemático, ustedes deben tener en cuenta eso, que les dicen Q es necesaria para P, es como si les dijeran P implica Q también, ¿sí? Pero o sea, Q es el consecuente, P es el antecedente, ¿sí? Es como cuando les dicen Q porque P, o Q cuando P, o Q siempre que P, ¿sí? Y en el caso de P es suficiente para Q, es como ya hemos visto si P entonces Q, P implica Q, eh, eh, P por consecuente Q o en consecuencia Q. Bueno, hay varias formas, pero quiero que entiendan que es lo mismo, ¿sí? En este caso. Tenemos la propiedad reflexiva que nos dice que cualquier fórmula P se implica a sí misma. Entonces, esto, si es una implicación lógica, eh, entonces tenemos, cuando P implica P, ustedes pues, o sea, lo pueden probar también con las tablas de verdad y les va a dar una tautología, ¿sí? O sea, les va a dar todos los valores de verdad de todas las filas, verdad. Lo mismo, la antisimétrica. Eh, P implica Q y Q implica P, entonces P sí, solo si Q o P equivale a Q. Entonces también, esta es otra propiedad de las implicaciones. Es la propiedad transitiva. Si P implica Q y Q implica R, entonces P implica R, ¿sí? Entonces lo que vemos acá, ¿sí? Y bueno, para cualquier fórmula, si aplicamos la implicación, esto nos va a resultar en una tautología, ¿sí? Si tenemos una contradicción, entonces implica cualquier fórmula. Entonces, yo los invito a que, por ejemplo, hagan con cualquier proposición, cualquiera, eh, y o sea, armen una tabla de verdad entre, por ejemplo, sí, eh, entonces si están, por ejemplo, P y Q, no sé, que sea, y por otro lado tenemos una tautología donde todos los valores de verdad son verdaderos. Entonces, si ustedes hacen esa tabla y le aplican como una implicación lógica, o sea, como condicional el operador dominante, pues les tiene que dar verdad también. O sea, quieren, hagamos el ejercicio. Entonces, P y Q recuerden que es verdad solo la primera fila y las otras son falsas, ¿no? Entonces, y toda esta columna es una tautología. Entonces si tenemos P y Q implica V, entonces nos va a quedar que
verdadero implica verdadero, verdadero, falso implica verdadero, verdadero, y así. Y si se dan cuenta, al final nos dio otra tautología. Y es verdad, o sea, esto funciona. Y lo mismo para la contradicción, o sea, la contradicción, o sea, o sea, si hacemos esto, PQ, espérenme, o sea, una contradicción implica cualquier fórmula. Entonces, bueno, en ese caso, nos tiene que dar lo mismo que P y Q, ¿sí? O sea, F, o sea, esto está lleno de falsos, ¿no? O sea, falso, falso, falso. Y esto, verdadero, falso, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que al final F implica V, sí, ¿verdad? Eh, y, sí, o sea, esto también es una tautología, ¿ven? Bueno, pero eso era lo que quería llegar, ¿no? O sea, ¿de dónde salen estas propiedades? Bueno, las otras sí, pues las dejo de tarea para que las revisen. Pero igual si tienen alguna pregunta después, me buscan puede ser ahorita en la próxima clase, yo con mucho gusto les colaboro. Pero bueno, quería que entendieran esto, de dónde sale todo el origen. Y tenemos también propiedades de las equivalencias, ¿sí? Entonces tenemos P equivale a Q, P sí, solo si Q. Tenemos la propiedad reflexiva, que es cuando cualquier fórmula P equivale a sí mismo, o sea, P equivale a P. Sí, eso es un hecho. Simétrica, si P equivale a Q, entonces Q equivale a P, ¿sí? Transitiva, si P equivale a Q y Q equivale a R, entonces P equivale a R, ¿sí? Sí, entonces, como ven, se parece un poco a la propiedad de las implicaciones, pero ya es con equivalencias, ¿sí? Entonces, otra premisa es que, otra propiedad más bien de las equivalencias es que todas las tautologías son equivalentes, ¿sí? Y que todas las fórmulas contradictorias o contradicciones son equivalentes también. Entonces, estas son como una generalización, ¿sí? O sea, generalización de los esquemas lógicos que ya vimos en la clase pasada, que esto corresponde a una tautología y corresponde, esto otro de acá corresponde a una contradicción, ¿sí? Eh, esto, esto tiene algunas aplicaciones ya más adelante. No estoy seguro si en este curso vamos a ver lógica de predicados o cuantificadores, pero para ese tema se aplica mucho estas generalizaciones. O sea, cuando nosotros estamos validando si un predicado o si una generalización es verdadera o falsa, entonces con los cuantificadores, pues nosotros hacemos ese procedimiento de validar si para todas las proposiciones que se deducen de esos predicados son válidas estas generalizaciones o no. Entonces, bueno, es una extensión de la lógica proposicional, pero bueno, todavía no les quiero decir mucho porque no estamos seguros si para el temario de este curso lo vamos a incluir. Voy a hablar con la academia si es posible incluir dentro de este curso algo de eso, pero bueno, por ahora les digo que es una de las aplicaciones que tienen en lógica matemática. Y bueno, ya para concluir la parte teórica, les traje un par de ejemplos para que los veamos y se trata de simplificar las fórmulas
sin necesidad de usar tablas de verdad, sino usando las leyes de lógicas y equivalencias que ya vimos anteriormente en la clase de hoy. Entonces, nos dan esta proposición, ¿sí? No P implica Q, si solo si no, entre paréntesis, no Q y P. Entonces, bueno, hay varias formas de resolverlo, pues ahí sí depende mucho de la estrategia, cómo lo puedan resolver. Y es eso, o sea, es como demostrar que esa proposición en su forma más simple es equivalente a algo. Y ese algo puede ser una tautología, o sea, que nos dé un valor de verdadero, puede ser una contradicción que nos dé falso, o puede ser una contingencia, o sea, que no es ni verdad ni generalmente verdadero o generalmente falso, sino es equivalente a otra proposición más simple, ¿sí? Pero seguro que es más simple que la original, o sea, que la que nos están dando en el enunciado. Entonces tenemos esto. Tenemos que aquí aplicar una ley bicondicional conmutativa. Entonces por eso cambié el orden. O sea, hice un switch. O sea, este pasé para acá y este lo pasé para acá. O sea, esta parte y esta otra parte. O sea, o sea, invertí el orden porque pues se puede hacer por la ley conmutativa de la bicondicional. Después aplicamos ley de conjunción conmutativa, ¿sí? O sea, aplicamos esa y la ley condicional, ¿sí? Entonces, aplicamos lo que es, o sea, pasamos todo lo que son condiciones a términos de OR o AND. Entonces, ya vemos que aquí, o sea, si hizo este cambio. Y acá, eh, entonces, invertimos el orden. O sea, este pasó para acá y este pasó para acá. O sea, cuando hablo de conmutar es hacer un swap, o sea, un intercambio de orden. Pues, o sea, siempre y cuando se pueda hacer, ¿no? Si se cumple y no viola la ley, pues eso se puede hacer sin ningún problema. Y después de eso, pues tenemos que aplicar la ley de De Morgan, ahora sí. O sea, distribuir esta negación eh, de esta manera y cambiar el operador que tenemos adentro. Entonces al final nos va a dar esto, ¿sí? En ambos lados. Después aplicamos ley bicondicional. Entonces aplicamos lo que era eh, mm, P implica Q y Q implica P, pero ya más general, o sea, más o sea, aplicado a estas dos, ¿sí? Estas dos proposiciones. Entonces por eso puse acá el antecedente implica el consecuente y el consecuente implica el antecedente, o sea, de esa, bueno, en esa bicondicional. Entonces, eh, y todo es, o sea, esto lo une un AND, ¿sí? Después aplicamos la ley condicional otra vez, convertimos esas implicaciones a términos de AND, OR y NOT. Entonces, después hacemos ley de De Morgan, o sea, distribuimos la negación aquí y acá, y pues nos va a quedar esto, ¿no? Eh, y, y vemos que esta es la misma proposición que esta, y acá por este lado también vemos que es esta misma. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una conjunción o una disyunción de la misma proposición? Pues que lo podemos simplificar, ¿no? Y podemos dejar la misma. Esto va a llevar a esto. ¿Sí? Esto nos va a llevar a esto. Y esto nos va a llevar a esto. ¿Sí? Después hacemos una ley distributiva. O sea, distribuimos este in, an, acá, tanto para no P, para Q. Entonces aquí volvemos a poner los corchetes para proteger esto. Y tenemos que después aplicar la ley asociativa, ¿no? O sea, la ley asociativa y pues que usamos para la conjunción. Entonces acá podemos hacer esto
¿sí? Pues cambiamos no P y no Q de orden. Aquí podemos también, o sea, sacar el P de este paréntesis y ese paréntesis pasarlo para esta Q. O sea, y al final nos queda que P y no P es el complemento, ¿sí? Es un complemento de la conjunción es falso. Y por otro lado tenemos no Q y Q, entonces también. Entonces, falso y no Q, entonces esto es la identidad conjuntiva, falso. P y falso, pues también. Y ya vemos que esto es una idempotencia, pues aplicada mucho más general a un valor de falsedad y al final pues tenemos que esa proposición es contradictoria porque nos da un valor falso en general, ¿sí? Entonces, y bueno, tenemos también esta otra que ya es con más variables. Entonces tenemos PO, no Q y R, implica P, implica no P y Q. Entonces aquí, como dice los pasos, aplicamos primero ley distributiva, eh, aquí internamente, o sea, acá, en el lado izquierdo de la condición, no sé decir en el antecedente. Entonces recuerden que esto también se va resolviendo de acuerdo al orden jerárquico que tengan las proposiciones, ¿no? O sea, por eso tienen que fijarse muy bien en cuál es el operador dominante. Después aplican la ley condicional en el lado derecho, es para convertir todo a términos de OR y NOT. Entonces, y lo mismo el siguiente paso, o sea, el siguiente paso también, esta condición también la pasan a términos de NOT y OR. Después aplican ley de absorción. Entonces recuerden lo que vimos hace un momento, P o P y Q equivale a P. Eh, entonces en este caso sería no P o no P y Q, entonces equivale a no P. Entonces después aplican ley de Morgan, o sea, aquí distribuyen el no y le cambian el operador. Entonces nos queda de esta manera. Después aplican ley asociativa, o sea, pasan este corchete, como todo esto es una disyunción, lo pueden pasar al otro lado y dejar así. Y al final aplican otra ley de absorción acá, en esta parte, y al final les va a quedar solo no P y esto vuelven a aplicar ley de absorción y les va a quedar al final no P, ¿sí? Y bueno, pues eso era por ahora lo que les quería mostrar eh, de la parte teórica. Entonces, voy a dejar aquí de presentar. Entonces, voy a tomar acá una pequeña captura de pantalla para los que estamos listos. Entonces, ya en 5 minutos o menos empezamos con la parte práctica. Yo voy a avisar ahí a la academia que por favor les avisen a todos por el chat que ya voy a empezar también con la parte práctica, explicar los ejercicios. Y bueno, ahorita en un rato entonces nos vemos para continuar con la clase de hoy. Eh, entonces, muchas gracias por su asistencia y en un rato nos vemos nuevamente. Muchas gracias.